Hola a todos, soy Ñiploqui Ya soy Catelea. Hola, soy Flor. y estamos en ñoñopedia, el podcast de todo lo ñoño que ocurra y nos sentamos en capacidad de hablar. Exactamente. Y el día de hoy vamos a hablar de algo igual, bueno, ya lo comentamos la vez pasada, vamos a hablar de un tema que quizás no sea tan común, pero igual es interesante hablarlo, al menos por la gente y la experiencia que tenemos acá en la mesa. Vamos a hablar de páginas de internet en las que se puede leer y también escribir. Claro, o sea, el capítulo se va a centrar, yo creo, sobre todo en Wattpad, que es como la que conocemos más, sobre todo yo, O sea, la que está pegando más y la que está actualmente. pegando más actualmente. Pero obviamente vamos a hablar de algunas plataformas y páginas que son más antiguas y que Wattpad fue como una especie de conjunción de Sí. esas cosas. Wattpad igual es antiguo, en creación, pero me refiero a como nivel de popularidad, obviamente absorbió a las otras páginas Sí. de las cuales vamos a hablar. Todo esto también como preparación porque el próximo capítulo que vamos a hacer es sobre nuestra experiencia escribiendo. Ya que algo de experiencia tenemos aquí los presentes en la mesa. Ustedes Sí, más que yo. Pero poca. siempre dices eso y Pero sí es después... Tú tienes más experiencia que yo. Depende del género. No importa. Tengo cero Tú experiencia has ganado concursos. en novela Meh. erótica De vampiros. de vampiros, claro. Bueno, ¿cuándo fue para ustedes más o menos que conocieron páginas de escritura? ¿Fue reciente? ¿Fue cuando eran más jóvenes? Bueno, Mozuelos. yo esto, de hecho, de este tema yo hablé el día que nos presentamos. Fue cuando empecé recién a conocer la internet. Yo paré con el mundo de los fanfiction. Sí. Y me metí muy rápido en el mundo de los fanfiction. Y si bien al principio me gustaban me acuerdo que la primera página en la que publiqué, y era una página que me gustaba mucho por sistema, digamos, era muy amigable la interfaz, que se llamaba el archivo de los fanfics, pero de un día para el otro murió la página, fue como súper penca. No sé qué me lo pasó. Pero más o menos en qué época fue, ¿cuántos años tenías? Mira, yo me fui a Uruguay en el 2000, yo creo que esto habrá sido por el 2001 o 2002. Ah, era chico igual, como 12. ¿Sí? 11 de eso. Sí. ¿Y tú, Leo? ¿Ni Ploqui? Yo, Tarrito de... tarrito, ting. Yo creo que debo ser fácil el que tiene menos experiencia en páginas de escritura al menos. En páginas de lectura puede que tenga un poco más. Pero en páginas de escritura la única vez que subí algo mío a la internet fue en DeviantArt. Ya. Que igual no es la plataforma, se supone, para eso. DeviantArt es mucho más conocida por ser una plataforma de arte, de De dibujos, dibujo. de fotografía. Pero ojo. Sí, pero igual hay mucha gente que publica texto en DeviantArt y Ya. lo da como opción, entonces no Sí, es no, que no está esté la opción. orientada, Está es la más opción. popular en el otro aspecto. Sí. Está la opción, pero yo encuentro que es como la opción menos usada, porque no sé, yo creo que las personas no tienen DeviantArt como una referencia de lugares donde buscar cosas para leer. Sí. Yo creo que la Eh, gente que no sabe. no sé, el tema es que la única vez que subí algo fue ahí, subí como dos o tres guiones que había escrito de cómic y listo, y eso es todo lo que subí. Ya. Después, otro material escrito mío que tampoco es tan abundante, lo tengo guardado yo, no lo he compartido de forma masiva, porque no me interesa, la verdad. Ya, yo conocí en la media, estamos hablando del año aproximadamente 2007 más o menos, la página fanfiction.net, pero la conocí como lectora. Yo nunca publiqué nada en esa página. Sí, es que me carga. Bueno, yo fanfiction.net obviamente la conocí entre el 2001 y 2002. Y si bien hay buenos autores y hay muy buenos fanfics en fanfiction.net, puta que interfaz de mierda que tiene. Sí, ya, pero después vamos a entrar en las características de cada plataforma. Como decía, yo la conocí más que nada por influencias de amigas que sí publicaban en fanfiction.net y eran más de leer fanfics. La verdad, personalmente, yo nunca he sido muy de leer fanfics. He entrado en ese mundillo solamente cuando, por decirlo de cierta manera, una novela me gusta tanto que necesito más y es como inyección a la vena de un fanfic y listo, o con fanfics que me recomendaron demasiado
y que por lo menos cuando iba en el colegio como que se pusieron muy de moda. Me acuerdo, ponte tú, uno que leí sobre los merodeadores de Harry Potter, sobre los James, Sirius, Remus y Peter Pettigrew. Ya, y Sirius y Remus eran gay, No, ¿verdad? no, era un fanfic heterosexual. Eso es muy raro. No, de verdad. No, sí pasa. Bueno, en esa época, por lo menos yo no sabía tanto, como había visto animes ya hoy, pero eran canónicos. No me metía todavía tanto, no, bueno, nunca me metí tanto, pero no conocía tanto el tema de los chips yaoi. No ser heterosexual, era como contarte más o menos la versión de la autora de cómo se habían conocido James y Lily, cómo llegaron a estar juntos, y le ponían una pareja a cada mediador. Y ahí los problemas con... ¿Cuál era la pareja de Colagusano? Todos tenían una niña así como que les gustaba. Y no lo terminé de leer, igual era súper largo, ni siquiera me acuerdo cómo se llamaba. Y esa fue como mi primera aproximación a fanfiction.net. Conocí a DeviantArt, pero yo igual, no sé cómo lo conocía el resto de la gente, pero para mí al menos era la página donde tú veías o descargabas fanarts. Es como yo una época en que después cuando hagamos el capítulo sobre el tema voy a explayarme más, pero donde tener una imagen que me remitiera a un personaje que yo estaba creando me ayudaba mucho. Entonces yo pasaba horas completas buscando en internet imágenes, eran sobre todo como de estilo muy anime, y decía, este personaje me lo imagino así, y descargaba la imagen. Entonces DeviantArt era como una de las páginas donde yo más hacía eso. Y me acuerdo que recién cuando te conocí a ti, Flo, entré como más, nunca leí tanto en DeviantArt, pero entré más como, hoy hay cuadritos que tú no, ni lo pinchas, acercabas el mouse, el cursor del mouse, y empezaban como a avanzar. Sí, pero chiquititos, sí. Chiquititos. Y ahí fue como, esto, como que yo antes lo había visto, pero ¿sabes lo que pensaba? Que eran como reflexiones de los dibujantes, así como blogs, ¿cachai? Como se veía que cada dibujante se hacía su DeviantArt y subía sus dibujos. Yo dije, esto debe ser como una especie de blog, ¿cierto? Como que ahora tenemos Instagram, que está la foto y el estado, ya, pero ahí era como separado. Entonces no sabía que habían historias ahí. No, recién cuando te conocí a ti, que fue en el año, ¿qué? 2015. 2015, caché que eran historias, que eran fanfics. Ahora hablemos de, yo creo, la gran precursora, por lo que yo sé, de Wattpad, de lo que ahora es Wattpad, que es fanfiction.net. Fanfiction.net. Sí, es una página igual que ha sido súper importante para el mundo, para la gente que ha estado metida en el fanfic y que le gusta. O sea, fanfiction.net tiene su gran mérito, y tiene su gran mérito de que, por lo menos que yo sepa, porque entiendo que fanfiction.net fue anterior a DeviantArt, puedo estar equivocada, o por lo menos el nivel de popularidad. Es una plataforma en la que tú te metes y tienes segmentado por novela, por libro, por serie, por anime, por música, por película, y entras al rubro. Por ejemplo, eliges anime y empiezas la lista de la A a la B a la C, a la de todo el abecedario, y tienes un montón de cosas para buscar, y súmale que está en un chorrociento de idiomas. Sí. Entonces finalmente es una página que igual te permite un nivel de interacción muy, muy grande. O sea, yo me acuerdo que, ponte tú, Harry Potter siempre fue uno de los más populares en fanfiction. Sí. Y porque yo me acuerdo que salía como el nombre de la serie, película, anime, lo que fuera, y salía al lado como un número de la cantidad de fanfics. En todos los idiomas, eso. Exacto. Y eran, ponte tú, no sé, una serie tipo tenían 5.000 y Harry Potter tenía 1.000.000 y algo. Ponte tú. Sí. Era muy, muy amplio. Y claro, cuando ya tú te ponías a navegar en eso, tú te das cuenta que habían cosas súper grandes, eran novelas. Yo, años después de conocer fanfiction, empecé a leer un fanfic de Harry Potter, que ese sí era Joy, que era sobre los hijos de Harry Potter, y de Draco y todo, y eran 7 libros. O sea, esta tipa quería como ya, fueron 7 libros de Harry Potter, vamos a hacer 7 libros de Albus Potter. Pero igual es... Y eran largas. Pero igual es difícil hacer 7 libros de una relación, no tanto por el mundo en el que esté metido, no importa que sea ya hoy,
es difícil hacer 7 libros de un que esté basado toda la premisa en estos dos personajes No, tienen una relación. pero no creo que fuera no esa estaba la- basado en eso. Ya, no era el único foco. No. O sea, Ya. de hecho, ese fanfic, si no te gusta el yaoi y eres como un poco reacio a que te inventen relaciones que para ti nunca fueron, nunca tuvieron ningún asidero, obviamente el fanfic no te iba a gustar. No, Pero no. más allá de eso, el fanfic, uno, estaba bien escrito, la mina creaba muchas cosas, onda como obviamente tenía la base de Rowling, pero creaba muchas cosas a partir de eso. No me acuerdo que tenía como ceremonias que hacían los Slytherin, que tenían que ver como con la sangre pura, no satánica ni nada por el estilo, pero era como que tenían que ver con la sangre pura, como ritos de iniciación. La tipa igual se había como cabeceado para crear ciertos aspectos. Los personajes igual estaban bien trabajados y las relaciones no era como, oh, te veo, me gusta, nos acostamos y listo. O sea, ponte tú, estaba basado en dos relaciones, ya hoy, que eran Albus Potter con Scorpius Malfoy, obvio, y Harry Potter con Draco Malfoy. O sea, obvio. Ah, O sea, Pero esas dos relaciones, repito, pueden gustarte o no, te puede parecer absurdo o no, pero las relaciones estaban bien trabajadas, porque no era que empezaban al tiro. Por ejemplo, los Claro. cabros chicos se conocían a los 12 años, entonces a los 12 años, no todos, pero en general los cabros chicos no están preocupados del amor, no. pero se hacen amigos y esa relación va mutando hasta que llegan como en el cuarto libro recién, Ujú. que ya empieza a notarse mucho que están enamorados el uno del otro. Y bueno, Harry y Malfoy pasan por miles de cosas antes de poder estar juntos. Entonces, yo me acuerdo que si bien el yaoi no es como un género que yo disfrute tanto o que lea tanto, yo encuentro que esa historia estaba bien hecha dentro de todo. Lamentablemente no me acuerdo del título, porque si no lo recomendaría. Pero sé que ese fanfic era muy largo, estaba en general bien hecho y era muy, muy popular. Creo que estaba hasta traducido en otro idioma. Y el idioma original era español. Parece que era en inglés, por lo que recuerdo. Puede que Ya. me esté equivocando. Pero era popular, muy popular. Porque la mina se notaba que no era simplemente alguien, porque eso es lo que pasa con este tipo de plataformas, que puede aparecerte algo muy bien escrito, O cualquier de alguien que porquería. tiene, claro, de alguien que tiene mucho potencial como escritor, o te puede aparecer alguien que recién está empezando, que es una niña o niño de 12 años y que tiene mala ortografía o que hace una historia. Yo leí fanfic de repente así como para Mierda. ver, de 2 páginas, donde en 2 páginas empezaba una relación y terminaba así como. Que lo que pasa es que igual, yo creo que fanfiction.net, dentro del universo del fanfic, porque nunca, no sé ahora en realidad, pero entiendo que no da un espacio a la historia original, no sé ahora. Sí dio una democratización en el aspecto De la escritura. de que tú puedes publicar, aunque sea un fanfic, porque claro, esa gente que escribe horrible o gente quizás como yo, que no es una gran escritora o que no tiene ninguna intención de vivir de la escritura, claro, años atrás como bueno, yo podía escribir en mi casa y ahí moría, no había como un espacio, una vitrina de por lo menos mostrar un poco lo Sí. que haces. Y creo que, claro, fanfiction.net tiene un gran punto en eso y sobre todo el nivel de globalización al que llegó, porque te repito, hasta los idiomas más extraños. otro tema de lo que seguimos repitiendo de la internet, es un lugar que le da ventana a mucha gente que antes no tenía opciones de mostrar sus cosas. Bueno, en Incluso, Chile, perdón, incluso debe haber más de un caso, habría que investigarlo, pero 50 sombras de rey, de rey, no, 50 Grey. sombras de Grey. Ay, es que me imaginé ahora Star Wars versión de DCM, en fin. Sí, 50 sombras partió siendo un fanfic de Crepúsculo, o sea, bueno, After, que es una de las novelas más populares sacadas de Wattpad, era originalmente un fanfic de Harry Styles. ya. El protagonista era Harry Styles y obviamente después ella lo tuvo que cambiar porque no se lo iban a publicar con Obvio ese que no. nombre. No sé en qué punto de su popularidad en Wattpad cambió el nombre o recién lo hizo ya cuando fue publicada en físico y le cambió el nombre a Harding. Y ahora ese libro tiene película, creo que es como una tetralogía, etcétera. Y en Chile hay una escritora que su primer como. Claro, escribió un fanfic de Harry Potter que se leyó mucho Mm. y ella me acuerdo que salió en las noticias acá en Chile porque era como esta joven escribe fanfics cuando el término fanfic era súper desconocido. Sí.
Sigue Y- siendo igual desconocido No, para la masa. no. O sea, obviamente a mi mamá tú le preguntas qué es un O fanfic sea, y no lo no, pero sabe. la gente más ñoña cacha, pero más hacia la masa yo no sé si es No sé, por tanto eso te digo, una... yo creo que va por un tema etario, pero son términos ya más asequibles para la gente. En esa época, o sea, ni siquiera el internet era tan accesible. Mm, Entonces, esta chica fue como, oye, ¿qué es esto del fanfic? Y como que llevó cierta popularidad al término, a mm. la página, etcétera. Desde Chile, lo digo. ¿Ella publicaba en fanfiction también? Ella publicó en fanfiction. Sí. Y claro, entonces, creo que eso, DeviantArt, fanfiction.net, obviamente otras páginas que quizás son más desconocidas, como el Mm. Rincón del Fanfic, O el archivo incluso, de los fanfics, si eso era un... o los fanfics que se subían a Facebook, o a foros. claro, o a foros, Porque también en la época que pegaron mucho los foros de fanfic por lo general eran foros bien movidos. claro. Entonces llegó un punto en el que todo eso mutó y encontró una casa, no digo que sea la única, pero sí es como la más popular en este momento, que es Wattpad. What? Wattpad, por lo que yo pude averiguar, fue creado en el 2006. Ya. Así que igual es dentro de todo antiguo. No sé Sí. qué que mucho más antiguo sea fanfiction.net. O sea, si yo te estoy hablando de 2001, 2002, de antes de eso es. Claro. La diferencia No sé quizás con cuánto. Wattpad y fanfiction.net es que Wattpad, obviamente hay mucho fanfic. ¿Mm? Y es una de las críticas que se le hacen a Wattpad internamente y externamente. Ujú. Pero también es un espacio para las cosas originales. ¿Ya? Sí. También es un espacio que se puede utilizar para cosas gráficas. Hay mucho diseñador que está en Wattpad, que son las personas que habitualmente hacen las portadas de los libros que tú ves en Wattpad, Ujú. para que gente como yo, que no sabe nada de edición, ni siquiera sabe ocupar Paint, no tenga sus libros con portadas horribles. Ujú. Están estas personas que tienen sus perfiles dedicados a eso. Gente que también sube cómics. Por ejemplo, hay un cómic también ya hoy, que es muy... Tampoco me acuerdo el nombre, maldita sea. Soy la peor recomendadora. El de el hijo de Donald Trump y el hijo de... No, no, estoy hablando de algo... Es que por eso te digo, o sea, como cuando uno dice ya hoy, uno piensa al tiro que es como algo súper cutre, pero no. Hay cosas que se hacen ya hoy en Wattpad que son serias, o sea, dentro de todo. Ujú. Y este cómic es algo así como la muerte y la vida, ponte tú, que son dos personificaciones de la muerte y la vida, que están enamorados y obviamente no pueden estar juntos porque bla, bla, bla. Y, y es un cómic, o sea, Ujú. es algo gráfico que se publicaba en Wattpad, en inglés y creo que se tradujo también, entonces hay perfiles donde lo puedes leer en español o en Ujú. inglés según quieras. Entonces, la verdad es que Wattpad es bastante amplio. ¿Ustedes cómo conocieron Wattpad si es que lo conocen? No lo conozco. O sea, lo conoces pero no tiene un perfil. No. No, No tiene leo perfil. en Wattpad, no he escrito en Wattpad, así que yo no voy a hacer mucho aporte acá. ¿Y tú, Flo? Yo, bueno, conocí a Wattpad obviamente porque no quiero decir que en esta época ya como que me movía, porque es como mucho, pero sí conocía y sí estaba igual de alguna forma en el mundo del fanfic o ya de la escritura original incluso en ese punto. Y claro, como empezó a hacer la página que empezó a pegar, empecé a conocer gente que yo ya conocía de otros mundos que publicaban Wattpad. Y de hecho mi cuenta de Wattpad, yo la tengo, no me acuerdo de qué año, pero es bastante, o sea, debe ser de 2012, 2013 por ahí. No la ocupo, nunca subí, nunca publiqué nada en Wattpad. Nunca me llamó la atención algo. Era lo mismo que me pasaba de alguna forma con fanfiction.net. No sé por qué esas páginas que tenían llegada tan masivas siempre me asustaron un poco. No sé si es por mi inseguridad o qué, pero nunca me atreví. Pero te asustaban en el sentido de no querer publicar ahí. Sí, Ya. y así como bien honestamente empezar a utilizar Wattpad, lo empecé a utilizar ya cuando tú empezaste a subir y dejaste de mandarme los archivos en Word a mi correo de lo que escribías y ahí me vi como en la obligación de tener que usarlo. Y ahí te dije como ya, léelo en Wattpad como toda la gente. Y ahí yo me sentí súper pasada a llevar, es como puta, no soy la persona especial, ya no me quiere, bueno, ya se hablamos del montón, pues estoy jodida. Pero sí, pues y de hecho no podría hablarte de la interfaz, que encuentro demasiado desagradable la interfaz de fanfiction, pero me parece que la interfaz de búsqueda de fanfiction es un poco más cómoda que la de Wattpad. O por lo menos para alguien que no ocupa tanto Wattpad como yo,
siento que la interfaz de búsqueda de historias es un poco amable. Dice acá que tu cuenta fue creada en 2015. En 2015, Sí, Santiago de Chile se ha unido diciembre 27 del 2015. ¿y por qué pensé que la tenía más de antes? No lo sé, pero eso, No es tan antigua entonces. eso me aparece No, en, sí. en tu perfil. No es tan antigua entonces. No sé por qué creía que mi cuenta era más antigua que eso. Sí. Bueno, oficialmente yo conocí Wattpad en el año 2016, Ujú, o por lo menos ingresé a Wattpad, probablemente ya lo había escuchado el nombre, ajá. porque claro, uno se mueve en ciertos círculos y ciertas cosas empiezan como a Sí. sonar, etcétera. Pero me creé, creo que fue en octubre del 2016, la cuenta. Pero luego me enteré o recordé que yo ya me había hecho una cuenta. No sé cuándo exactamente, pero ¿cómo fue que yo, bueno, mi nombre Catelean, mi seudónimo, fue lo que utilizo en Wattpad, es Catelean 1986, mi user, y le tuve que poner 1986 porque Catelean ya estaba ocupado. Y Catelean es un nombre igual raro, o sea, no es como que haya muchos Catelean. Entonces un día fue como, voy a ver qué onda, ¿por qué no puedo utilizar Catelean? Y encontré un Catelean a secas en Wattpad, que tenía así 0 seguidores, 0 seguidos, etcétera, nada de movimiento en la página, en el perfil, e intenté ingresar. Utilicé un mail antiguo mío, que es un mail que ocupé años, hasta que ya crecí y me hice un Gmail, y ¿cómo se llama? Una contraseña que también utilizaba en esa época, y entré. Y eras tú. Y era yo. Y de hecho muchas personas que querían escribirme o querían etiquetarme en cosas y que no se acordaban del 1986, pero sí del Catelean, habían etiquetado a esta persona, que eras tú, ¿Qué eres tú? que era yo. Qué plot twist. ¿Qué plot twist? Sí, entonces, la verdad, repito, no recuerdo en qué año me creé esa cuenta, que fue mi primera cuenta oficial de Wattpad, pero probablemente lo hice así como, oh, ¿qué será esto? Me lo creé y nunca más la pesqué. O sea, yo ni siquiera tengo recuerdos del momento en que me creé la página. Pero la cuenta que es la que utilizo hasta ahora, que es la del 2016, obviamente ingresé por influencia de una amiga que tenía en esa época, que empezó a publicar sus propias cosas en la página. Y como obviamente ya sabía que yo también escribía, que de hecho ya en ese momento yo tenía un libro completo, ¿Cuál es? Las tres pipas. las tres pipas guardadas, ahí, o sea, sí, guardadas, me recomendó que lo hiciera y yo fue como, probemos, Démosle. y lo hice. Y claro, la primera novela que yo publiqué en Wattpad fue Las Tres Pipas, que la publiqué completa. Mm. Y luego vino el club que ya empecé por capítulos. Ujú. Bueno, ahora vienen como las reflexiones que yo tengo al respecto, que soy la que más ha utilizado Wattpad durante estos años. Es que Wattpad, claro, es una gran oportunidad que tienen, como decían ustedes, una vitrina súper importante que tienen los autores noveles y a veces no tan noveles. ¿Ya? Y eso es lo que yo quiero dejar súper claro en este capítulo. Y es que uno se hace muchas ideas sobre Wattpad, y yo personalmente soy bastante crítica con la plataforma y sus derivados, como ciertos Facebook que hay por ahí de comunidad. Soy muy crítica, pero también es cierto que hay muchas cosas que uno da por hecho en Wattpad que no son tan así. Por ejemplo, pensar que todos los autores de Wattpad son autores que no son profesionales, que no publican o no tienen ningún conocimiento sobre el mundo editorial. Eso es falso. ¿Ya? Si uno busca, hay muchos autores reconocidos. Lo digo, por ejemplo, en casos de autores chilenos, que son reconocidos, que tienen no uno ni dos, sino varios libros publicados, y publicados con editoriales grandes, que se han hecho por a veces motivo un perfil en Wattpad. Que quizás no lo utilizan, quizás se lo hicieron en una época de su carrera que estaban como recién empezando, pero tienen su perfil en Wattpad. Y hay también casos de autores que tienen historial editorial, que a veces han sido ellos editores, como el autor de la novela que voy a recomendar al final, que también tienen su perfil en Wattpad y que están publicando actualmente en Wattpad. Y también hay autores que son jóvenes o no tan jóvenes,
son quizás más inexpertos, no han publicado en físico o no han publicado tanto en físico, pero que sí ven la escritura como un proyecto de verdad y que se lo toman en serio. ¿Ya? Entonces no son puros cabros chicos o cabras chicas, porque aparte es súper despectivo y súper misógino, porque hay gente que es como, ay, no, son puras pendejas de 12 años escribiendo de sexo que no entienden. ¿Cachai? No, no es así. Yo he leído muchas cosas en Wattpad que le dan 1000 patadas a cosas que están publicadas en físico, ¿ya? Lo otro súper importante es que a nivel español, porque obviamente yo no leo ni me manejo en el Wattpad en inglés, que debe ser mucho más amplio, pero a nivel español, la oportunidad de leer y que te lean personas de distintos países, esa cuestión es súper importante. Wattpad tiene una cosa que encuentro maravillosa, que es que te permite ir comentando en el lugar exacto. Ya, claro, eso es como el feedback, pero el tema de como de verdad que te pueda leer alguien que está en España, ¿cachai? O en México, o en Paraguay, o donde sea, y tú también poder leer autores que quizás ahora no, pero en unos años van a salir al mundo editorial de verdad, y tú verlos como en su inicio y que sean de distintas partes del mundo, yo lo encuentro súper valioso porque hay mucha de esa gente joven, o no tan joven, repito, que está escribiendo cosas interesantes, originales y que están escribiendo desde su país. Porque algo que se da en Wattpad, no todos lamentablemente, pero es que muchos que son mexicanos están escribiendo sobre México, argentinos que están escribiendo sobre Argentina, chilenos que están escribiendo sobre Chile, que eso a veces ni siquiera se da tanto en el mundo editorial establecido. Entonces, como esa variedad es muy genial. También crea un zoológico que te puede dar de todo. Claro, bardo, etcétera, pero en general es súper bueno. Ñiploc, ¿ibas a decir algo? No, iba a preguntarte si has notado o te parece que como que la industria editorial ha cambiado un poco para enfocarse más también en reclutar obvio. autores desde acá. Obvio, o sea, claro, por eso Wattpad se puede mirar todo lo a huevo que tú quieras, pero hasta las editoriales establecidas, y ni siquiera editoriales chicas, están poniendo sus ojos en Wattpad. Y no recién ahora, lo llevan haciendo tiempo. O sea, yo te hablo, por ejemplo, de After, que fue como un boom, así recontra boom. Es un libro que tiene millones y millones de lecturas. Y ese libro se sacó de Wattpad y lo publicó, creo que Planeta. Ya. Y también hay editoriales que se dedican casi exclusivamente a libros sacados de Wattpad. Y en Como Nueva Casa Wattpad, Editorial. en Wattpad se puede, como por ejemplo, bueno, ya no tanto, pero antiguamente se podía, por ejemplo, los creadores de YouTube podían ganarse la vida por los videos de YouTube. ¿Un autor en Wattpad puede ganarse la vida con Wattpad? Hay una opción que es Wattpad Next, no sé si se llaman Wattpad Next Beta o Wattpad Next solamente. Pero fue una opción que dio la página, la plataforma, para que ciertos autores y ciertas novelas de sus autores fueran pagas. Pero no es que cualquiera pueda hacerlo. No. Hoy en día no Tienes es que, creo que se pasa por tienes que llenar como un formulario y postular. Y tienes que cumplir una serie de requisitos que van más allá de la calidad, no solamente que escribas bien. Por ejemplo, tu nivel de actividad en la página, que te comprometas, ponte tú, si publicas de manera semanal o quincenal, cumplir ese plazo. Y son una serie, no sé exactamente cuántas, ponte unas 20 novelas que tú tienes que pagar, te dan una serie de capítulos al inicio, gratis, para que tú conozcas la novela. Es como una cosa como Amazon, ¿ya? Okay. Y luego tú compras el resto de los capítulos para... ¿Y la gente lo para compra? seguir leyendo. Mira, Wattpad Next Beta tuvo harta repercusión, Polémica, claro, harta polémica. De hecho, yo no era muy partidaria de Wattpad Next Beta, no porque me parezca que no es justo que los autores cobren por su trabajo, porque es un trabajo y eso es algo que tampoco la gente entiende, siempre, sino que me parecía que Wattpad era una plataforma gratuita, donde sobre todo jóvenes pueden leer gratis, pero también es cierto que la cantidad de novelas por las que se paga son mínimas en comparación con todas las que hay disponibles gratis. Claro. Y sí, yo tengo entendido que hay varios que les ha funcionado. O sea, yo no sé cuánto ganará un autor de Wattpad Next. Ok. ¿Ya? No sé no creo que puedan vivir de eso. No sé. Bueno, y ahí, me equivoco. eso me lleva a mi segunda pregunta, porque, bueno, el sistema de YouTube cambió y ya los youtubers normalmente no pueden vivir de su canal de YouTube, entonces crean Patreons.
¿Hay autores de Wattpad que tengan ese tipo de plataforma para apoyarse? Sí, pero es raro. Por lo menos en autores que yo conozco en español. Y a veces son gente que combina no solamente escritura, sino ilustración. En general, Patreon le apegó más a los ilustradores al principio. Y ahora cosplayers. Y claro, degeneró, a mi juicio, esto es una opinión súper personal, degeneró cuando empezaron a meterse youtubers, que igual lo entiendo porque son creadores de contenido, algunos youtubers se merecen que les paguen, y degeneró aún más cuando Pero, entraron las cosplayers. pero ¿tú crees que, por ejemplo, las personas en el medio visual tienen como más facilidad para ganarse la vida de eso que personas en el rubro de escritura? Por ejemplo, ¿un Eh, ilustrador la tiene más fácil que un escritor? no sé si tanto, la verdad. Es que tienen más formas de hacerlo. Pero no sé, no manejo tanto el rubro visual y gráfico como para hablarlo. Yo sigo muchos ilustradores que tienen Patreon, que tienen importantes canales de YouTube y viven de lo que hacen. Pero no sé si sea solamente para ellos tan fácil. O sea, primero, no es fácil, pero no sé si será más fácil que para los autores. Actualmente la mayoría de los autores de Wattpad no nos pagan. Eh, pero lo que decía Flo hace un rato, que yo creo que es la clave de Wattpad y por qué uno empieza a publicar ahí y sigue publicando, es el feedback. Yo creo que uno, sobre todo cuando está empezando, necesita mucho comentario, mucha opinión, mucha crítica, saber si tus historias funcionan, saber qué estás haciendo mal, qué estás haciendo bien, y eso ya va más allá del dinero, y es una súper buena entrada cuando no te atreves o no estás listo para ir a una editorial y que te publiquen tu libro. Siento que pasar primero por Wattpad es súper bueno porque primero te acostumbra a eso, a recibir críticas, a recibir opiniones, porque hay muchos autores que no están acostumbrados a que les digan, oye, ¿sabéis que no sé, pues me gusta tu libro, pero... Y ese pero o la crítica negativa directa les hace súper mal. Entonces, si te duele en Wattpad, imagínate en una columna, en un diario, en un blog importante, o que te haga una crítica a un booktuber de un libro que ya está publicado, entonces te va a ir a la cresta. Pero Wattpad te acostumbra a eso. Yo, en lo personal, a mí Wattpad me ha tratado súper bien. O sea, yo, como opiniones negativas, me han llegado súper pocas. Pero hay otros autores que la tienen más difícil. Uno porque les cuesta quizás más conseguir lecturas, y otros que les cuesta, que reciben malas críticas. Porque también hay géneros que están súper menospreciados, son súper poco leídos en Wattpad, es verdad. ¿Ya? Entonces, bueno, lo típico que se dice y que dice a veces el escritor, que a mi juicio es como muy llorón, que es como, no, si solamente se leen novelas de romance o novelas de coreanos gays, lo dicen así, o qué sé yo, fanfic malos, y sí, son novelas que suelen ser súper populares, pero también se le da espacio a otro tipo de géneros. La ciencia ficción, por ejemplo, es súper escrita y súper leída en Wattpad. La fantasía, para qué decir. Y así. Lo paranormal. ¿Crees que, bueno, más allá de que igual Wattpad sigue siendo un reflejo de los intereses de la sociedad en general Y de los jóvenes. y de los jóvenes en general, Wattpad ayuda a que géneros o temáticas que normalmente no tienen mucha pantalla aparezcan? O sea, hay temáticas que se tratan en Wattpad y que son populares en Wattpad que obviamente en una editorial, en una librería no las vas a encontrar. Como por ejemplo ver a tu cantante favorito, ya sea de K-pop o de una boy band de Gringolandia, Ya, pero... comiéndose a una niña que podría ser tú, Ya, O ya. a su compañero Pero de banda. o a su compañero de banda. salgamos del terreno de las fantasías sexuales frustradas de adolescentes. Por ejemplo, por ponerte un ejemplo súper rebuscado, no sé, una comedia sobre filosofía profunda. The Good Place. Cosas originales, muy, muy originales. ¿Se ven cosas así en Wattpad o son más bien reflejos de lo que ya Yo he conocemos? visto novelas súper originales en Wattpad. Eh,
hay autoras sobre todo, o autores escriben unas cosas geniales y que yo he visto muy poco en Wattpad y obviamente muy poco también en libros físicos. Y son personas que no hubieran podido expresarse por otro medio, quizás. Probablemente la hubieran tenido un poco difícil llevando esos libros directamente a editoriales. Y que gracias a Wattpad y gracias quizá a la popularidad, estoy hablando, por ejemplo, por nombrar algo así específico, una autora que se llama L. Zigzag en Ya. Wattpad, muy buena, afortunadamente popular, dentro de las cosas que escribe igual, porque, como te digo, hay géneros que hay medidas de popularidad en Wattpad que son inalcanzables. Ya, Entonces, ok. cuando tú hablas de qué es ser popular en Wattpad, tienes que ser muy específico porque, como decía hace un rato, hay novelas que tienen millones de lecturas, perfiles que tienen millones de seguidores, pero una autora que, por ejemplo, alcanza, no sé, los 50.000 lecturas en su novela también se considera dentro de todo popular, porque no se le puede comparar a lo otro, pero dentro de todo es popular. Entonces, Ella Zigzag es popular y ella editó un libro con Nova Casa Editorial que se llama Los Gatos Negros de Londres, pero quizás su novela más popular dentro de Wattpad es Paranoid, con doble D al final, si es que la quieren buscar. Paranoid. Y es una novela rarísima, con personajes rarísimos. Es como una, no sé, es como 12 monos Mm. con volar sobre el nido del cuco y un poco de como de ciencia ficción, es lisérgico, es rarísimo. Hay cosas que el internet te permite explorar que una editorial Claro, no. y estoy No, hablando, una editorial no te dejaría hacer un libro que recién en el capítulo 12 empieza a entenderse la temática, por ejemplo. claro, y estoy hablando de una novela súper bien escrita, ¿cachai? Súper bien escrita. Otra autora, Tai Winn, por ejemplo, la novela que yo leí de ella, que tiene varias, pero se llamaba Oniria Insomnio, que eran puros personajes que representaban conceptos raros. Por ejemplo, Oniria, o sea, los sueños, que es como leer Sandman, pero una versión así como media hipster, romántica, qué sé yo, y se enamoraba un tipo que era la representación del insomnio, entonces no dormía nunca, Wow. y conocía a una tipa que se llamaba Por- Cafeína, y a por- otra... ¿Por qué los rarísimo, personajes siempre se enamoran de gente con la que representa su opuesto? porque la idea del amor... Sí, es parte de Romeo y Julieta. Pero... Hola, soy dulce, llamo a salado. Creo que podría resumir muchas tramas así. Sí, De hecho, pero sí. esto, o sea, claro, si lo simplificas, era eso, pero escrito de una manera, pero... Sí, no, obviamente la ejecución aporta mucho. Y dentro Uno puede de decir todo que no era existen, ya no existen historias originales, solo formas de claro, ejecutarlas. y dentro de todo Exacto. era original, era original. Entonces, claro, se están haciendo muchas cosas novedosas en Wattpad, pero el problema es que la gente que se aproxima recién a Wattpad viene con todo este prejuicio detrás. Y si hay algo que tiene muy mal a la página de Wattpad, es que tú solo, así como yo me hago un perfil y voy a buscar una buena novela, si no sabes nada, si no conoces a un autor o a una novela en específico, etcétera, te va a costar 1 kilo encontrar algo digno de leer. Sí. 1 kilo. O sea, probablemente vas a ir a la página de inicio y vas a ver novelas como eróticas, o mucha novela en inglés. Yo, por ejemplo, nunca he leído Wattpad en inglés. Y me aparecen puras novelas recomendadas en inglés. O sea, la página no tiene este como reconocimiento Filtro. que tiene hasta Instagram. ¿Qué onda tú? Dependiendo de las cosas que sigas o las cosas que te gusten, tú te vas a la página de búsqueda de Instagram y te aparecen cosas afines. Pero, por ejemplo, Acá eso no. también quizás te hace algo bueno, porque, a ver, hablemos sinceramente, yo creo que, sin saber nada del mundo editorial, un autor de Estados Unidos tiene más oportunidad de ser publicado por una editorial grande que uno de Latinoamérica. Sí. Entonces, yo creo que igual que tenga un público o una gran presencia latinoamericana, igual es como... Sí, pero por eso Bueno. te digo que cuando yo, latinoamericana, que pongo en Wattpad, vivo en Chile, Pero es me voy a meter pero a es la que una página cosa es la selección y me- geográfica y otra cosa es por idioma, porque por ejemplo, un latino que esté viviendo en Estados Unidos igual te puede encontrar si es por idioma en vez de por ubicación geográfica. Es que por eso te digo, la página, si tú no me buscas específicamente, no me vas a encontrar Ah. por un tema de búsqueda. No es como, por eso repito, no es como súper Instagram, extraña la no es como búsqueda de- YouTube, que tú dependiendo de ciertas directrices que le das a la página por búsquedas, por me Claro. gusta, te van a
recomendar cosas Tampoco afines. es que te deje buscar por género, ¿no? Sí, sí puedes buscar por género. Pero por ejemplo, llegué a WhatsApp y yo llegué conociendo a alguien que ya conocía a otras personas y fue como, métete a WhatsApp y sigue a esta persona o busca esta novela, ¿cachai? Porque solo la persona no lo va a encontrar. Entonces yo entiendo cuando alguien me dice, no, pero es que en WhatsApp no hay nada bueno que leer. Porque si no tienen a alguien que los guíe, no van a poder encontrar, difícilmente van a poder encontrar algo que les interese, a menos que les interese el tipo de novelas que son más populares en WhatsApp. Entonces, eso es algo que la página hace súper mal. Y yo te digo que lo uso seguido. O sea, yo publico en WhatsApp, ¿ya? Yo lo uso seguido, llevo años en Wattpad, tengo listas súper específicas, o sea, Wattpad no puede dudar que a mí me gustan las historias de detectives y las historias de fantasmas. Nadie lo puede dudar. Nadie lo puede dudar, pero muy pocas veces me han recomendado cosas buenas dentro de esos géneros que a mí me gustan o que me pueden interesar. Qué cuático. Entonces, para alguien que viene recién entrando, repito, va a ser súper complicado encontrar algo que le interese. O sea, finalmente se termina moviendo muy por comunidad. Muy por comunidad. O sea, en Wattpad funciona mucho el boca a boca. Mucho. O páginas como, por ejemplo, el Facebook Wattpad Latino, donde la gente se promociona, se recomienda, etc. Pero en Wattpad, ojalá si alguien va a meterse a la página, ojalá tener a alguien, a otra persona que le diga, lea a este autor, lee esta novela, o qué sé yo. O típico, seguir a alguien que escribe reseñas. Que le lees la reseña y dice, esta persona tiene un buen criterio, entonces te metes ya a ese perfil o a ese libro de reseñas y sacas ideas para lectores. Que eso es algo que hacen mucho. Pero eso como lector. Como escritor, yo creo que si uno le sabe sacar el partido a Wattpad, puede ser muy útil. ¿Ya? Sí. Yo de verdad como autora le estoy súper agradecida a Wattpad por los lectores que me ha dado, por la capacidad, o sea, la oportunidad de ser leída, ¿ya? Porque claro, como decían ustedes, si no existiera Wattpad u otras plataformas de escritura, porque Wattpad puede ser la más popular, pero no es la única, te da la oportunidad de ser leído, ¿ya? Más allá de tu calidad como autor o de la calidad de tus historias, si quieres expresarte de esa forma, o si lo ves como algo un poco más serio y quieres dedicarte a la escritura, yo creo que es súper buena recomendación meterte en una página así y ir creando cuero de chancho ante las críticas, ante los comentarios, ver si tienes la fuerza de voluntad, por ejemplo, para terminar libros. Hay muchos autores que pueden tener todo el potencial que tú del mundo, pero no terminan sus libros. Yo jamás pude terminar una historia grande. ¿Ya? No termina su libro, entonces tú ves perfiles de puras novelas incompletas. O de 10 novelas tienen 2 completas, con suerte. Entonces hay muchos perfiles que están abandonados, mucha gente que queda a medias con las novelas que estaban siguiendo, que estaban leyendo, y la gente la abandona y no se sabe más del autor. Pero el perfil está ahí, entonces peor. Claro. Porque hay otros autores que borran su perfil nomás, o borran su novela, pero hay otros que lo dejan ahí y crean polvo, etc. Entonces, ver si tienes la constancia suficiente, si tienes la humildad suficiente para aceptar las críticas, etc. Para ver si tus historias funcionan. Eso. Ya. He hablado mucho en este Sí. capítulo. Y ahí, cortito, ¿qué otras alternativas aparte de Wattpad hay? Así en general, rápido como para mencionarlas. Yo recuerdo ahora Lilnet, algo así. Esa sí que no la cacho. Sí, es una página. Y hay otra, pero no recuerdo cómo se llama. Hay como 3 que son las que más suenan. Pero la verdad, yo me he metido en esas otras y no me ha llamado mucho. Sé de muchos autores sí que tienen, por ejemplo, sus novelas en 2 o 3 de esas plataformas. Pero yo al menos no, como que ya me concentré en Wattpad. Como que ya prefiero poner toda mi atención ahí. Bueno, ¿Alguna otra pregunta? Ninguna. yo creo que pasemos a la fase final. Sí. Hablando Pero como eso, estábamos. perdón, métanse a Wattpad, sobre todo si quieren escribir y pucha, si conocen Wattpad y tienen autores que quieren recomendar o novelas que quieren recomendar, este es el momento de hacer spam y déjenlo en los comentarios. Uy, perdón por no participar tanto, caí como modo zombie hoy. No, igual, como dijeron al principio, no saben mucho de la plataforma. Aquí yo soy la que se maneja un poco más en Wattpad. Eso.
Así que hablemos entonces ahora de lo que teníamos pendiente del episodio pasado, que es ¡Oh! ¿cuántos libros tiene que te lean? ¿Ya cuánto habían dicho? En su biblioteca. Florencia había dicho 253 Ya. y mi estimativo había sido 340. Ya. Ya, ¿quién se acercó más? ¿Y cuál es el premio? El premio, no sé cuál puede ser el premio. Podemos elegir nosotros el premio. No. Bueno, ninguno ganó. Empecemos por ahí. Y No, ninguno no, no. ¿Qué sería cerca? O sea, No sé, en un margen de 100. Cagaron. yo creo que yo creo que el número más cercano. ¿Cuánto simplemente. dijiste tú, Leo? 340. Muchas que siendo cerca, po. 50 por último. Ya, Ya, ¿cuántos bueno, son? ¿cuántos son? Son 416 libros. A la miércoles. No estoy contando cómics, no estoy contando mangas. ¿Hay libros repetidos dentro de esos? No hay libros repetidos. ¿No dijiste que tenías en Hay inglés y en libros que español? no los considero dentro de mi biblioteca. O sea, yo creo O que sea, hay más. contando cómics y contando mangas serían más de 500. Maravilloso. Pero tengo 416 libros. Como una tienda La de libros. colección más grande de las que hay acá La colección más dentro de la grande. mesa. De hecho, debo Totalmente. reconocer que yo pensaba que tenía más. Estoy ligeramente decepcionada conmigo misma. Bueno, pero eso lo puedes remediar con el tiempo. Y yo planteé una pregunta para el siguiente episodio, que igual bien súper ligera, pero Sí, para seguir con plantear esta algo, idea sí, de- para seguir con la dinámica. Todos acá jugamos rol, así que traten de pensar a ver quién de nosotros tres tiene más dados. Sí, no digan cuántos. No digan ¿Quién tiene- cuántos. ¿Quién ¿Quién? tiene más? Se doy a quién tiene más. Sí. Nosotros sabemos la respuesta, así que no vamos a opinar. vamos a opinar. Pero eso, ¿Y quién tiene los dados más bonitos? Obvio que yo. Todos con brillito y glitter. bonitos para ella. Bueno, y como les habíamos dicho, creo que durante el capítulo, vamos en el próximo a hablar de nuestras experiencias escribiendo. Ya, que ahí igual hay hartas cosas que contar. Sí, ahí podemos opinar todos. Ahí pueden opinar todos, sí, no me dejen Algunos- hablando. algunos Estoy un con- poco ronca, de hecho. No, yo te dejé hablando porque entré como en una fase de modo zombie. Llevo 2 noches trasnochadas. Y bueno, fue un día un poco cargado, así que va, me dio el Sí, bajón. y hoy Flo masterió por primera vez. Primera vez masteriando. Sí, Así Así que ahora es la más ñoña de la mesa. es la O más sea, niña de subí la- como 5 grados de nerdismo. Sí, Ya, y ahora vamos con las recomendaciones. ya, ¿quién empieza? Yo empiezo. Yo quiero recomendar una historia de Wattpad que, como soy el ser más penca que existe en el mundo, la dejé abandonada. Pero hablando de rol, es una historia bien entretenida porque tiene mucho de ese aire de juego de rol, de D&D sobre todo. Se llama Diamante, el autor es MMJ Miguel. Voy a retomar, prometo que algún día voy a retomar. Algún día. Pero pucha, léanlo porque la verdad es que la redacción es buena, la historia es atrapante, los personajes son queribles y es muy entretenida. Ya, yo voy a recomendar, ya que estamos hablando de fanfics y de Ya. Harry Potter, voy a recomendar 2 libros fanfic de Harry Potter, que son como alternativas al final. Tomarían el lugar, a ver, luego de La Orden del Fénix, son como 2 libros que continúan y siguen un final alternativo, por decirlo de alguna forma, ¿Ya? que se llaman Harry Potter y la Antorcha de la Llama Verde, el primero, y el segundo se llama Harry Potter y las 2 cámaras. Ya. Son, a ver, yo en una época descargué como un archivo de WinRAR que tenía 700 fanfics de Harry Potter, Uf. entre terminados y no terminados. Uf, Mucho. No sé si ya los hoy leí, es todo, ¿cierto? no sé si llegué a leerlos todos, pero leí muchos. Había abundantes de Sirius y Lupin gays en su época de adolescencia, que no estaban tan mal la mayoría, aunque obviamente eran muy inconsistentes con el futuro. Había fanfics del futuro, de Draco, del hijo de Draco con el hijo de Harry. Los que son más populares creo que eran los de James Potter. Ya. Que creo que el autor igual como que hizo 3 o 4, Ujú. que tampoco me gustaron mucho en realidad. Ujú. Pero dentro de todos esos que leí, aparte de uno de una chilena que tenía elfos y era bastante malito, pero que la chica surgió y hizo libros buenos después, me han dicho. Y muchos fanfics adultos sexuales que no. No. Esos 2 fueron los mejores que leí.
De hecho, hay algunas cosas, bueno, si bien tienen típicas cosas de fanfics y algunas partes son predecibles y cliché, los encontré los mejor escritos y que tenían de hecho ideas bastante originales y que la historia original se podría haber beneficiado de algunas de esas ideas. Entonces yo recomiendo esos dos fanfics. Si quedaron con ganas de más Harry Potter, esto es mucho mejor que el octavo, entre comillas, libro. No existe un octavo libro de Harry Potter. No Muy bien, existe. muy bien. ¿Qué puede ser mejor que un musical? No, no existe. Ya. Bueno, yo les dejé recomendaciones ahí dispersas en el capítulo. Por favor, vayan a los perfiles de Tywin y de El Zigzag. Pero hoy les quiero dejar dos recomendaciones. Una es una novela que está publicando un autor chileno, reconocido sobre todo en el mundo del cómic en Chile, como editor y como guionista, pero está ahora publicando una novela de, podríamos decir, un thriller, que también mezcla cosas como de la mitología chilena, así que es súper interesante, que se llama, él se llama Miguel Ferrá y su novela se llama Sangre de Trauco, ¿ya? Y la otra es un perfil que tiene varios libros. El perfil se llama Axa Velázquez, ya es una chica que está tomando los cuentos de hadas, vuelvo con los cuentos de hadas remasterizados, ya, pero está tomando los cuentos de hadas, La Sirenita, ahora está empezando una de Peter Pan, La Bella y la Bestia, etc. Y reescribe como la historia a partir siempre de un crimen. Entonces, por ejemplo, se llama el cadáver de la sirenita, no sé, pero tiene varias. Y me parece que son todas más o menos cortas. La chica es muy activa en Wattpad, así que termina su novela. De hecho, acaba de terminar una y empezar otra, como les decía, que es la de Peter Pan. Así que échenle un vistazo. Y muy simpática además, ella. Y eso sería. Y eso sería Eso todo. sería todo. No hablo más. Nos despedimos por esta semana. Esperemos que la pasen bien, que se hayan entretenido y sigan escuchándonos en el futuro. Así que ya saben, si les gustó el podcast, nos recomiendan con sus amigos. Y si no les gustó, ¿con quién nos recomiendan? Con sus enemigos. Y eso es todo. Chao. Adiós. Adiós.